Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de donde nos sintonice. Les saluda Esdras Díaz de Presencia Universitaria en este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Foro UNA, en donde abordamos temas de interés de la máxima casa de estudios y, por supuesto, de interés nacional. Bueno, es verano, está finalizando el verano en el país, pero un tema sumamente importante de abordar es el tema de los incendios y la contaminación ambiental en el país durante este año y por supuesto analizarla en comparación con los años anteriores. El Instituto de Conservación Forestal reveló que en lo que va de 2025 se han registrado al menos 179 incendios forestales y con mayor concentración en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Cotepec, entre otros. Bueno, son 72 incendios forestales que se reportan solo en el departamento de Francisco Morazán y se pierden alrededor de 50.000 y 65.000 hectáreas de bosque cada año en el país. Así que son datos interesantes para contextualizar a la audiencia sobre el tema que estaremos abordando este día. Para esto hemos invitado a expertos de la universidad más importante del país. Me refiero que saludamos en este día a Claudia Caballero. Ella es del Centro Toxicológico de la Máxima Casa de Estudios. Bienvenida y un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto poder compartir información toxicológica relevante para la población y espero que la información que les facilite la puedan tomar en cuenta para prevenir precisamente intoxicaciones producto de la exposición a humo de incendios. Bueno, también hemos invitado a Josué Mejía, él es coordinador de la carrera de meteorología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, finalmente también contamos con la participación de Kevin Hernández, él es jefe de protección forestal del Instituto de Conservación Forestal. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para mí pues es un honor estar acá en el programa. Siempre es importante tocar estos temas que son de relevancia para nuestro país y más para estas fechas donde los incendios forestales siempre los vemos, ¿verdad? Algo que tenemos que trabajar mucho es la conciencia y el trabajo de parte de la población, ¿verdad? Para poder evitar que estos incendios forestales pues se lleguen a dar. Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, en 2024 fueron más de 3.100 incendios, de los cuales quedaron afectadas más de 223.000 hectáreas en el país. Bueno, cifras realmente escalofriantes si lo vemos desde ese punto de vista macro, ¿no? Una gran cantidad de hectáreas afectadas. El año pasado, precisamente en 2024, se activaron alarmas de contaminación ambiental, incluso hubieron suspensión de actividades en algunas instituciones, incluida la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, debido a la enorme cantidad de contaminación. Vimos como una especie de bruma se instaló sobre Ciudad Capital y eso llevó a la suspensión de actividades. Para este año no ha pasado. ¿A qué se debe? ¿Qué ha variado en comparación con el año pasado? Empecemos este foro con cualquiera de ustedes dos. Sí, bueno, el año pasado fue un año bastante catastrófico, se podría mencionar, con el tema de los incendios forestales. Fue uno de los años que más afectación hubo. El año en que hemos tenido más incendios forestales en todo el país, el 2020. El 2020 fueron alrededor de 700.000 hectáreas. Ya contamos nosotros con la tecnología para poder cuantificar en verdad cuánto es lo que se nos quema, ¿verdad? Antes lo que realizábamos era como una estimación, así como al ojímetro, le decimos los forestales, ¿verdad? Pero ya ahorita contamos con tecnología satelital, utilizamos imágenes satelitales para poder cuantificar bien y de hecho por eso, ¿verdad? Los incrementos que se han registrado en los últimos años, ¿verdad? En comparación con los años anteriores, pero es debido a que ahora manejamos una información real. El año pasado fueron 296.000 hectáreas, fueron las que se afectaron. Entre marzo, abril y mayo fueron 90.000 hectáreas, justo ahí. Y fenómenos que también surgieron, ¿verdad? Fue el aumento de la temperatura. El año pasado tuvimos un niño bastante intenso, ¿verdad? Aquí José tal vez nos explica luego. Igualmente sufrimos de un fenómeno que se llamaba inversión térmica, que muchos le atribuían a la bruma lo que es
los incendios forestales, pero no solamente eran incendios forestales, sino que la cantidad de contaminación que se desarrolla acá. Estamos hablando de combustión combustión de combustibles fósiles, quemas agrícolas, también las industrias y otros factores, ¿verdad?, que emiten contaminación, emiten gases para poder generarse todo esto. ¿Y qué pasaba con la inversión térmica? Yo así lo voy a explicar breve, ¿verdad? Tal vez José nos va a detallar después, pero en sí el planeta, ¿verdad?, tiene 3 capas. Según lo que yo he investigado, ¿verdad?, una es la capa fría, que es donde estamos nosotros, luego sigue la capa caliente y la otra capa caliente, me parece que es así, ¿verdad? O no, más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un cambio entre esas capas, lo que hace es que la parte fría donde estamos nosotros pasa en la segunda capa y por eso vemos la bruma, ¿verdad? Que la bruma en sí es humedad y todas esas emisiones de gases llegan a absorberla, esa humedad, y por eso es que se tienen, ¿verdad?, esos niveles de contaminación. Tanto gases que se emiten a nivel nacional generan mala calidad del aire y eso fue uno de los factores que tuvimos el año pasado. Y ya este año, pues algo que nos ha beneficiado, ¿verdad? Una es el clima, otra es la acción de parte del gobierno que hemos estado realizando con la contratación de las cuadrillas, con el trabajo comunitario que realizamos, con la inspección y monitoreo de algunos sitios, y que también este año a la fecha tenemos 570 incendios y que han afectado alrededor de 21,000 hectáreas. Cuando hablamos afectado, ¿verdad?, no es que mencionamos también de que se destruyen, sino que el país es un país de vocación forestal y la mayor afectación que se hace en los ecosistemas por incendios forestales es el ecosistema de pino. El ecosistema de pino tiene una característica que es un ecosistema dependiente del fuego, y ahí vamos también a otro concepto que se llama ecología del fuego. Entonces el bosque de pino puede subsistir el fuego, puede aguantar. Donde existe la problemática, ¿verdad? Y sabemos de que en el 2014 al 2016 tuvimos la emergencia por las plagas. Hubieron mucha afectación y hubo mucha corta. Ahí sí el bosque se perdió. Entonces, ¿qué pasa? El pino es agradecido y el mismo, ¿verdad?, rebrota. Pero cuando pasa un incendio forestal, todo eso, esa regeneración natural que existe, se va. Entonces, ya tenemos nosotros como ICF, hemos estado trabajando también en la restauración, pero hay mano criminal siempre que por el tema de cambio de uso, porque que se le quiere meter con algún cultivo o algo así, algo ilícito, le mete fuego y ahí la regeneración se pierde, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos específicamente en esas áreas y también en las áreas que son zonas de recarga hídrica. Este año algo que también tal vez me estoy empleando y no le estoy dando espacio a José, pero sí quiero mencionarlo, ¿verdad? La mayor problemática que tenemos nosotros se puede mencionar que son las quemas agrícolas. El año pasado nosotros también realizamos un estudio justo cuando tuvimos la bruma, y en abril y mayo fueron 30,500 agrícolas que registramos nosotros a nivel nacional, y que hicimos estimaciones que fueron solamente de quemas agrícolas, aparte de los incendios, fueron 150,000 hectáreas las que se afectaron. Entonces esa es una de las causas, y muchas veces el campesino, ¿verdad? Está el campesino que trabaja de buena forma, hace su ronda preventiva, pero está el campesino que hace malas prácticas y solamente llega a meterle fuego a la parcela y se va, ahí que el fuego termina donde está. Entonces, de las malas prácticas, ¿verdad?, que tenemos. Sí, no, es datos sorprendentes, qué interesante esa información que acabas de dar, porque justamente lo que discutíamos el año pasado, ¿no? Hay un tema, ¿no? En temas de incendios y de quemas y todo esto, están relacionadas, íntimamente ligadas con lo que es el comportamiento atmosférico. La parte climática, pues, es el que termina incidiendo para que se generen ciertas situaciones. Cuando tenemos menos cantidad de lluvia, hay más estrés hídrico, los árboles, pues, se ven un poquito más forzados, el mismo zacate que vemos nosotros el día a día, ¿no? Se pone todo tostadito, sí, que cualquier chispa te va a generar un incendio, ¿no? Entonces, esas condiciones atmosféricas terminan generando justamente las condiciones propicias para que se generen los incendios forestales de la manera en cómo se generaron el año pasado. El año pasado, como mencionaba nuestro compañero aquí, ¿no?, es el tema de una inversión térmica que se dio. Eso pasa, no suele pasar de manera continua todos los años. Este año no sucedió. ¿Por qué? Porque son cosas propias de la atmósfera. La atmósfera es caótica, sí, el sistema atmosférico es un caos completo. De repente te pasa una cosa y cambia, y estamos en ese juego constante en el análisis de la atmósfera.
Sin embargo, el año pasado se dio esa inversión térmica que en palabras simples es como una tapadera, ¿no? Es una tapadera que te permite que el viento no fluya en la vertical. Y entonces al no poder fluir en la vertical no vas a tener ese espacio para que se pueda mover el viento a su antojo, ¿no? Entonces como que lo tapes y se queda encerrado. La capital fue afectada, pero todo el país fue afectado. Si vemos las imágenes del año pasado, el humo se fue para todo el país, iba por partes primero, aquí la parte de Olancho, aquí más o menos ya en el centro, después Comayagua y así sucesivamente, afectó técnicamente a todo el territorio. Eso debido a esa inversión térmica que mencionamos, ¿no? Que es como una tapadera que no le permitía que se fluyeran los vientos como se esperaba. Pero la gran cantidad de esa contaminación fue justo lo que nos explicaba también él, ¿no? Que no solamente eran los incendios forestales, sino que las malas prácticas de las quemas agrícolas para poderse preparar, dicen me voy a preparar para el invierno y entonces deciden quemar. Y ojo, una gran cantidad de esa contaminación no provenía del territorio hondureño, venía del territorio nicaragüense, según las imágenes satelitales que pudimos observar de cómo se estaba transportando esa contaminación, todo ese humo que venía justamente de Nicaragua, ahí en colindancia con Olancho, ¿no? Y eso incentivó de que se mantuviera. Ahora, todos los años tenemos quemas. Antes de comenzar el foro hablábamos y me estaba mencionando justamente de que este año hemos tenido menos y justamente por temas climáticos. Las condiciones climáticas de alguna manera no han favorecido que tengamos tanto estrés. Han habido lluvias, han habido comportamientos diferentes al año pasado. El año pasado veníamos justamente de un fenómeno del Niño que nos afectó. A mí me hizo ahorita, qué bueno que conversar, ¿no?, con otros especialistas de otros temas, porque me hizo pensar lo que mencionaba él del 2014, 2015 y 2016, de que tuvimos el tema que el 2014, 15 y 16 fue una de las sequías más grandes que hemos tenido a nivel centroamericano. Y ojo, o sea, es el impacto, el fenómeno del Niño que más nos ha impactado en la historia que tenemos de datos. Entonces, fue un fenómeno tan fuerte que propició para que tuviéramos esos, ¿cómo se llamaba? La plaga. La plaga. El desarrollo de la plaga. Exacto, y eso fue lo que nos hizo perder tantos árboles. Entonces, creo que sí, creo que es interesante como el ICF, que es el encargado para poder llevar estos controles, está trabajando de alguna manera como con más energía, ¿no? Y al final de cuentas creo que lo que debemos de buscar es esa concientización en la población y tomar en cuenta justamente los pronósticos estacionales de meteorología para poder prepararnos, ¿no?, ante situaciones extremas, pero también concientizar a la población de que debemos de generar buenas prácticas. Bueno, muy bien. Evidentemente, todos estos fenómenos de las quemas afecta sin duda la biodiversidad, el ciclo del agua, altera las condiciones atmosféricas, pero también una cuestión muy importante, el impacto que tiene en las personas, el impacto que tiene en los grupos vulnerables. En ese sentido me gustaría hablar un poquito con Claudia Caballero. ¿Cuál es el impacto que tiene vivir en una atmósfera como la que vivimos durante el año pasado, en el que salir afuera y respirar era hasta complicado? De hecho, se sugirió en algún momento el uso de mascarillas. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista del Centro de Información Toxicológica? Bueno, en el Centro Nacional Toxicológico, para poder nosotros precisamente asesorar, necesitamos conocer cuál es la composición de esa atmósfera. Y como conocemos, los humos de incendio están compuestos desde nuestro ámbito toxicológico por agentes tóxicos y agentes irritantes. Y es por ello que dentro de los agentes tóxicos podemos mencionar el monóxido de carbono, el cianuro, el sulfuro de hidrógeno. Y como agentes irritantes, que es el otro grupo en el cual los clasificamos, podemos mencionar el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, que se pueden encontrar pequeñas trazas de estos componentes. Ahora, ese es el efecto que tiene en el organismo esta serie de componentes, digamos, que se han identificado mediante estudios. Ahora, cuando nosotros venimos y nos exponemos a concentraciones altas, entonces es cuando nosotros comenzamos a presentar cierta sintomatología. Y es así como es preciso reducir esa exposición para minimizar el riesgo de presentar alguna sintomatología o presentar algún daño en la salud. Dentro de estos componentes es importante que nosotros
los conozcamos y seamos conscientes a lo cual nosotros nos estamos exponiendo. Como usted bien mencionaba, el año pasado fue para esta fecha un escenario en el cual se nos pedía que utilizáramos mascarilla, principalmente la población vulnerable, como eran los niños, los ancianos, a las personas que regularmente hacen ejercicio, se les solicitaba que en ese periodo de tiempo pues no lo realizara porque las condiciones ambientales no eran las adecuadas. Igual aquellas personas que padecen de enfermedades, principalmente enfermedades pulmonares crónicas o enfermedades cardíacas, porque son precisamente grupos vulnerables que ya tienen una afección en estos órganos en los cuales todos estos componentes que forman parte de esta mala calidad del aire vienen a impactar en esos órganos precisamente. Y es así como el año pasado precisamente hubieron un mayor número de casos de niños que llegaban a los hospitales porque se había desencadenado un cuadro o episodio de asma, personas con una presión arterial elevada, niños incluso que en escuelas con conjuntivitis. Fueron escenarios que se vivieron y que de hecho también hubieron algunos días que suspendieron clases. Así es. Bueno, muy interesante el hecho de tener información desde el Centox, para conocer cuál es el impacto, porque al final somos, de hecho, las personas lo más importante, ¿no? en esto del mundo. Pero a mí me gustaría saber qué condiciones hacen, por ejemplo, que ciertos departamentos sean más vulnerables, porque al inicio mencionábamos que los mayores registros de incendios se reportaban en Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso y Olancho. ¿Qué hace que un departamento sea más vulnerable a este tipo de fenómenos? Desde el punto de vista climático, mira, hay un tema de que es en nuestro territorio hondureño, estamos una gran parte de él dentro de lo que es el corredor seco centroamericano. Ese corredor seco, que es un área del territorio centroamericano en la cual las cantidades de lluvias son más bajas, el comportamiento climático, por ejemplo, en temas de temperatura, tienden a ser valores más altos. Entonces, eso, si te fijas, está hablando de temperaturas más altas y de menor cantidad de agua que llega a esos lugares. Entonces, las condiciones de estrés que puede generarse dentro de las plantas es mayor que en otros lugares. Por ejemplo, en La Ceiba es uno de los lugares que más llueve y llueve técnicamente durante casi todo el año. Estamos hablando que precipita alrededor de 3.500 milímetros de lluvia en promedio. Mientras que aquí, por ejemplo, en Francisco Morazán, si nos enfocamos en el Distrito Central, apenas precipitan 860 milímetros de lluvia en la normal. Pero cuando tenemos problemas de sequía, por un fenómeno del Niño, te puede bajar la precipitación a casi 500, 600 milímetros de lluvia. O sea que la cantidad de agua que tenemos disponible es mucho menor. Además de que es más seco porque estamos más alejados de los océanos en comparación con esos departamentos que están en la costa norte, por ejemplo. Entonces eso también ayuda a que seamos más vulnerables a los incendios como tal. Muy bien. Bueno, me parece que Kevin tenía usted un informe que mostrarnos y mostrarle a la audiencia de Foro UNA respecto a esta temática, ¿no? Así que nos gustaría que tenga su participación y nos hable un poquito de esos datos que usted tal vez quiero ampliar un poco más sobre lo que mencionaba, de por qué estos departamentos son más propensos. Nosotros tenemos nuestro análisis, pero también, ¿verdad? Mapas de susceptibilidad a incendios forestales y en sí también va el tipo de ecosistema. El tipo de ecosistema el más afectado es pino, el bosque de conífera, el roble, encino también y el bosque mixto. En el país el 32%, según el mapa de cobertura del territorio, tiene cobertura de este tipo de ecosistema. Y también, ¿verdad? Está muy vulnerable también a la parte de que es un ecosistema dependiente del fuego. También las malas prácticas, ¿verdad? Que se realizan, y algo bien interesante es ver en Occidente. En Occidente suceden incendios, pero son bien pequeños,
pero es porque igualmente hay otro tipo de cultivos asociados, ¿verdad? Ahí tenemos mucho café, que hay mucha protección del ecosistema ahí. Las personas están muy vinculadas también a la conciencia ambiental, a la protección del bosque. Muy diferente, ¿verdad? Tal vez a los departamentos de Olancho, del Paraíso, de Francisco Morazán, de Lloro, ¿verdad? Que son los en sí, y Comayagua también, que son en sí los departamentos que se ven más afectados. Hay mucha cobertura de bosque de pino ahí y también hay mucha práctica agrícola no sostenible con el uso del fuego. Entonces, lo que mencionaba antes, a veces el campesino mete el fuego y ahí se va, o no tiene control, o solamente hace la práctica del solo. Cuando una quema controlada no se debe hacer, una persona no puede tener control sobre el fuego, ahí es donde se sale de control y sale a las zonas más vulnerables. Entonces esa es una de las causas, ¿verdad?, del por qué en estos departamentos son mucho más afectados. Sí, sumar ahí, fíjate que es interesante porque cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de dos variables, que es la exposición, por ejemplo, climática que se puede tomar, la sensibilidad del ecosistema y de la capacidad de adaptación. Y ahí es donde entra esta gente de Occidente que tiene mejor capacidad de adaptación porque maneja mejor el sistema y entonces eso te ayuda a que sea menos vulnerable. Entonces suma mucho las competencias que adquieren la población como tal en estos tipos de manejo. Bueno, importante eso, el factor humano en el tema preventivo. Pero bueno, brevemente nos muestra el informe. Y luego vamos a estar hablando con Claudia Caballero en cuanto al papel que debe la universidad asumir en este tipo de problemáticas. Sí, nosotros hemos desarrollado este informe, ¿verdad? Disculpas por no traer presentación. En sí, ¿verdad? Son sobre los datos climatológicos, y lo hicimos en base al monóxido de carbono y al dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Estos datos son brindados por el sensor de Sentinel-5 de la Unión Europea. Y aquí, pues, si ustedes pueden ver el mapa, ¿verdad? Tal vez en abril teníamos mucha presencia de monóxido de carbono, pero me voy a ir a mayo, ¿verdad? Donde tuvimos esta afectación por inversión térmica a nivel nacional y donde tuvimos esta afectación. Y lo asociamos también con el tema de incendios forestales y con las quemas agrícolas. También aquí está el dato de las quemas agrícolas. Y aquí podemos ver en mayo, ¿verdad? El mapa, los niveles de monóxido de carbono a nivel del país, ¿verdad? Fueron súper altos, y esto debido a la inversión térmica que tuvimos y que se condensaban, ¿verdad? Todos esos gases o todo este gas aquí en el país. Con el tema del dióxido de nitrógeno también, igualmente a nivel del país estábamos, y me voy a ir, ¿verdad? Este es otro dato, ¿verdad? Que es el análisis del 16 de mayo al 31 de mayo en promedio, y también vemos que tuvimos la presencia de la bruma, el tema de inversión térmica y la contaminación del aire en estos departamentos de acá, bueno, casi a nivel nacional. Y ya ahorita, ¿verdad? No tenemos presencia de esto, y me voy a ir directamente al comparativo, donde analizamos, ¿verdad? Creo que está aquí. Los niveles aquí está, comparativo del 2024 al 2025, pero esto solamente es de la fecha del 1 de mayo, y me voy a ir directamente a donde tuvimos la afectación por la inversión térmica, que fue el 1 de mayo al 15. Este es de 16 de marzo. Perdón, creo que me tengo que ir mejor a abril porque no hemos empezado mayo todavía. Hasta los datos los tenemos actualizados hasta el 24 de abril. Entonces aquí podemos ver que el 1 de abril, en comparación con el 2025, 2025 es el anaranjado, y podemos ver que en comparación con el 2024 presentábamos solamente niveles medio y alto, ¿verdad? Y ahorita tenemos concentraciones bajas, ¿verdad? Durante esa fecha de lo que es el monóxido de carbono. Igualmente del dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Mantenemos tal vez algo regular, ¿verdad? Y esto es debido a las prácticas que a veces, o las concentraciones que tenemos a nivel del país. Y con ya la última fecha que pudimos realizar el análisis, que está hasta el 24 de abril, podemos ver que las concentraciones de
Igualmente, de monóxido de carbono están relativamente igual, ¿verdad? Con fecha anterior, donde mantenemos una baja, ¿verdad? Presencia de lo que es este gas de monóxido de carbono, igualmente de dióxido de nitrógeno, mantenemos algo, bueno, mantenemos una subida de parte en comparación con el año anterior, pero es medio, ¿verdad? No afecta tampoco a la calidad del aire ni a la respiración de las personas. Bueno, bueno, muy bien, interesantes los datos que nos muestra a través de estos informes que han recolectado desde el Instituto de Conservación Forestal. Claudia, en ese sentido también y volviendo a la parte humana, a largo plazo, es decir, en el momento nos podemos proteger con mascarillas y nos podemos recluir un poco en nuestras casas, ¿no? Para evitar respirar este tipo de contaminantes, pero a largo plazo, ¿qué impactos, qué enfermedades podrían desarrollarse en las personas el exponerse con tanta frecuencia a esto? Bueno, principalmente aquellas personas que trabajan o que se dedican precisamente ya sea a revertir lo que son las quemas, a disipar lo que son los incendios, tienden a presentar daños, a veces alergias, pueden presentar daños en ciertas estructuras del organismo, ya sea a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular. Tal vez es una persona que está expuesta constantemente a humo de incendios o no necesariamente sea de humo de un incendio provocado, sino que cocina en sus hogares y utiliza madera. Son personas que están altamente con el riesgo de sufrir un cáncer pulmonar, que es donde todos estos componentes que forman parte de este tipo de humo pues están como factores que pueden desencadenar este tipo de cáncer. También pueden ser factor de presentar asma, desarrollar asma, poder presentar esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica que viene precisamente a dañar esa salud de los pulmones, ya que cuando nosotros nos exponemos a estos componentes, tenemos que tener presente que van a ser los órganos del pulmón y el sistema circulatorio los que van a estar afectados. Entonces, todo lo que ellos regulan se van a ver decaídos, se van a ver deficientes y todas estas enfermedades que tienen que ver con estos órganos, el humo de incendios pueden ser factores de desencadenar patologías en ellos. Cabe destacar también que existen otros factores que también pueden provocar estas enfermedades, pero se le suma también el factor a la exposición al humo de incendios. Entonces esto viene a hacer que el riesgo de sufrir estas enfermedades sea mayor. Por eso es importante que las personas se protejan al momento de cualquier exposición a humo de incendios o cualquier otro factor que llegue a generar un daño a su salud. Bueno, muy bien. También es importante hablar porque en el país no existe una cultura de prevención, ¿no? Sino que una vez que ya tenemos el problema, pues empieza a tomar acción. ¿Existen en el gobierno actualmente campañas educativas de concientización sobre el daño que causan, por ejemplo, las prácticas que realizan, por ejemplo, los campesinos? O también en el caso de nosotros, ¿qué papel puede jugar la universidad también en el tema preventivo? Sí, como gobierno estamos muy enfocados en las comunidades. Para el tema de incendios forestales, igualmente nuestra primera línea de respuesta, ¿verdad? Las comunidades que nos apoyan a veces hay voluntarios cuando van a atender incendios, pero no solamente atendemos, ¿verdad? Sino que cuando no existen los incendios siempre trabajamos en esa campaña, ¿verdad? Poder capacitar, poder integrar las cuadrillas comunitarias. Tenemos una currícula también en base a la gestión del fuego, de cómo lograr ser un combatiente de incendios forestales, porque eso no es, es una ciencia aparte de la que se tiene que analizar y una práctica también que no cualquier persona, ¿verdad?, la puede realizar, tiene que tener una preparación. Entonces nosotros capacitamos, ¿verdad? Tenemos un curso directamente para las comunidades que se llama CICIF, que es un curso introductorio de combatiente de incendios forestales,
trabajamos con ellos, les enseñamos cómo realizar esas prácticas, cómo usar herramientas y también les dotamos de algunas herramientas, ¿verdad? Algún kit comunitario para que ellos pues en cualquier momento vayan a atender algún incendio forestal. ¿Y por qué? Porque hay muchas ocasiones que van de voluntarios, pero lo que llevan son tal vez ramas o algo así, con eso van a apagar el fuego. Y nosotros les tratamos de dar, ¿verdad?, el equipo necesario, tal vez algún matafuego, tal vez un rastreador, ¿verdad?, para poder integrar las cuadrillas y que no haya algún riesgo para ese tipo de personas, ¿verdad?, que se enfrenta a eso. Trabajamos en prevención, igualmente desde noviembre, que ya, bueno, que prevención la mencionamos también con actividades físicas, que son las rondas preventivas, las quemas controladas y las líneas negras, que son prácticas que realizamos, pero también está en la parte de educación, ¿verdad?, donde también estamos trabajando con DECOAS para poder integrar en la currícula de las escuelas una parte ambiental, y dentro de esa parte ambiental, ¿verdad?, que vayan también los incendios forestales para poder evitar. Sabemos de que igualmente el niño es el futuro, ¿verdad? Enseñarle a veces esas malas prácticas que hacen o que le enseña tal vez los papás, ¿verdad? Hay que educarlo, ¿verdad? Y hay que generarle esa conciencia ambiental que prender el fuego a alguna parcela está mal y que se tiene que realizar, si lo hacen de una buena forma, ¿verdad?, para evitar que llegue al incendio, porque después son las problemáticas que tenemos cuando vemos que en temporada de lluvia vemos los ríos con mucho sedimento, y eso es porque también las cuencas que se afectan no captan toda el agua y cuando cae en alguna lluvia, ¿verdad?, pasa de paso y eso genera escorrentía. La escorrentía lleva sedimento y va directamente a nuestras fuentes de agua. Por eso es que miramos así, no hay una capacidad de captación de agua para que se infiltre y llegue a los acuíferos. Entonces, algo que realizamos, ¿verdad?, como gobierno es eso. Trabajamos mucho con las comunidades para poderlo integrar y poder generar esa conciencia. Bueno, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se están tomando algunas medidas en ese sentido. Sí, mira, nosotros tratamos de generar campañas de concientización, sobre todo dentro de los diferentes programas que tenemos en la universidad, ¿no? Hablando de la Facultad de Ciencias, nosotros tenemos una maestría en gestión de riesgos, y cuando discutimos con el coordinador, casi siempre se incorporan ciertas temáticas que van orientadas justamente a la concientización del estudiante para que él pueda comprender no solo la parte física del impacto que te está generando, sino que también las buenas prácticas que hay, ¿no? Y aquellos consejos que les podemos dar desde la academia. También en cursos, en diplomados, siempre incorporamos que se pueda comprender esa diferencia entre variabilidad climática y cambio climático, porque mucha gente piensa que la cantidad de incendios es debido al cambio climático y muchas veces está más amarrado al tema de la variabilidad climática, ¿no? Claro, el cambio climático lo va a incentivar a que sea mucho mayor, ¿no?, en el futuro, porque las temperaturas están aumentando y eso pues genera el estrés que te mencionaba anteriormente. Entonces tratamos de llevar dentro de nuestra currícula de las maestrías de grado, tenemos una carrera en meteorología, donde le enseñamos a los chicos justamente la advección que se genera, el transporte de estas cosas, como por ejemplo lo que son los contaminantes, el comportamiento de la parte de la atmósfera, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan, pues, cuando salgan, puedan apoyar a ICF, que ICF pueda contratar a un meteorólogo, que Copeco también, y que pues vayamos generando esas competencias en nuestros estudiantes y que se puedan incorporar en todas estas unidades, como bien lo menciona él, que están haciendo un trabajo muy bonito, ¿no? Pero yo siempre me quedo con una frase, ¿sabes?, que mencionaba el exdecano de la Facultad de Ciencias, que él hablaba sobre temas de prevención. Y él decía, bueno, cuando hablamos de prevención, la gente dice, vamos a generar técnicas, a las bodegas, el dinero, los equipos y todo, pero prevención va amarrado a la educación, y me encanta que lo hayas mencionado, ¿sabes?, desde el gobierno, porque justamente eso es lo que debemos de hacer, invertir en educación para preparar a nuestro personal, a nuestros jóvenes, para que puedan hacerle frente. Eso es prevención también. Entonces, los felicito de verdad. Muy bien, sí, me parece muy interesante el hecho de que ellos están gestionando para que se incluya dentro de las currículas, sí, precisamente el componente de prevención en ese sentido. Y bien, desde el centro toxicológico en el tema preventivo también seguramente se toman diversas acciones. Sí, de hecho, nosotros siempre para estas fechas el personal está anuente a poder apoyar a los medios de comunicación, facilitándoles la información referente a las intoxicaciones que se pueden presentar producto de la exposición a humo de incendios, mencionando la sintomatología que estas personas pueden presentar, y si la identifican y están expuestos a este humo de incendios, entonces se le está presentando una intoxicación
por humo de incendios. Entonces, también generamos material didáctico, materiales para redes sociales, en los cuales los difundimos a través de nuestra página de Facebook. Los mismos medios de la universidad nos ayudan a difundir, y esta es la forma como nosotros hacemos prevención desde el Centro Nacional Toxicológico. Bueno, muy bien, me encanta que desde los tres, bueno, desde la universidad, desde el Instituto de Conservación Forestal y por supuesto del Centro de Toxicología, se esté trabajando también en esta parte preventiva. Y bueno, ya para ir finalizando, me gustaría escuchar las conclusiones finales en cuanto a este tema, que podríamos extenderlo mucho más, pero debido a la limitado tiempo del foro, pues vamos a ir concluyendo. Así que en este caso empezaremos con las damas, ¿no? Bueno, considero que es muy importante que la población pueda identificar un cuadro de intoxicación por exposición a humo de incendios. Si se presentan irritación en la nariz, en los ojos o ardor, dolor en la garganta, en algunas ocasiones pueden presentar tos, dolores de cabeza, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Puede presentar también ritmos cardíacos que suelen ser alterados. Esta sintomatología, si se presenta, puede sospechar de un caso de intoxicación por exposición a humo de incendios, siempre y cuando esté expuesto a humo de incendios. Cabe aclarar que esta sintomatología también se puede presentar por otros factores, pero cuando se expone a humo de incendios y se presenta esta sintomatología, entonces se asocia a que puede ser, a que existe una alta posibilidad que sea producida específicamente por los componentes que se encuentran en el humo de incendios. Lo otro es que puedan y que hagan caso a las indicaciones que les dan las autoridades cuando hay incendios cerca de sus hogares. Si desconocen, pueden comunicarse al Centro Nacional Toxicológico. Nosotros contamos con 2 líneas telefónicas, las cuales están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Los números son 3392-4403 y 3276-7679. En caso de cualquier emergencia en el cual se sospecha una intoxicación, usted puede consultar al Centox y lo va a atender un especialista en toxicología. Bien, muy agradecido por esa información final que usted ha dado. Kevin. Sí, siempre hago un llamado a la población, ¿verdad? Nosotros somos el cambio, tenemos que tener esa mentalidad y esa conciencia ambiental también, y siempre digo que lo importante es la denuncia, ¿verdad? Existen las personas que cometen errores, ¿verdad? A veces existe alguna negligencia aquí en Tegucigalpa. Vemos a veces casos de gente que mete fuego a la basura, pero no mira el riesgo de lo que mete, de lo que está haciendo, de su acción, porque la mete, digamos así, en un lugar donde hay pasto, ¿verdad? Atrás. Entonces no mide, ¿verdad?, ese riesgo, pero siempre hay esos casos, porque el cuerpo bombero siempre atiende, ¿verdad? Y nosotros estamos bien articulados con la atención de esto, mantenemos una organización con tanto la Fuerza Armada, los bomberos, y eso mediante los COIF. Y ahí llegan un montón de denuncias ahí de tal zacatera. Ya cuando van a ver, era una quema de basura que se le salió de control. Tiene que existir conciencia. Igualmente, debe existir la denuncia por las personas, ¿verdad? Esos pirómanos que le meten fuego por algo que tengan ellos, ¿verdad? Les comento un caso en Zambrano. Han habido hasta notas a los vecinos, ¿verdad?, donde dicen, donde los insultan y les dicen que le van a meter fuego, y esos son casos, ¿verdad?, que ya hay una mala intención. Entonces siempre hay personas que saben, ¿verdad?, pero sí darle la denuncia, ¿verdad?, ante la Fiscalía, ante nosotros como ICF y ante la PGR, ¿verdad?, que si bien nosotros no somos entes judicializadores, hacemos las comunicaciones con las PGR, con la Fiscalía, para que entre en proceso. Si no se hace justicia ambiental, ¿verdad?, esto no es de parar, debemos encontrar, porque muchas personas pueden tener educación ambiental, pero siempre existe una, ¿verdad? Y esa persona es la que hace la diferencia, y por esa persona pueden pagar mucho. Entonces debemos tener esa mentalidad de la justicia, y pagar también, ¿verdad?, con las personas que hacen estos delitos.
Bueno, finalmente, Josué, para cerrar desde la Universidad Nacional Autónoma. Sí, bueno, primero agradecer, ¿no?, este espacio y felicitarte, Kevin, por el trabajo que están realizando en el ICF, ¿no? Esta institución se nota que ha estado pues metiéndole mucho empeño y muchas ganas en los últimos años, y eso se ha visto en varias cosas a nivel de país positivas. A mí me gustaría enfocarme un poquito en la academia ahorita, después de la población, porque si ustedes se fijan, yo sé que muchos estudiantes nos escuchan, también muchos profesores que siguen las redes y siguen los programas que tenemos en presencia universitaria. Estos temas son multidisciplinarios. En estos temas estamos hablando de temas de toxicología, temas de salud, temas forestales, temas climáticos, temas ambientales. Entonces tenemos muchos estudiantes que pueden abocarse, ¿no?, a estas instancias que tenemos nosotros en la universidad para que puedan aprender estas competencias, para que puedan desarrollar, perdón, estas competencias. Vimos mapas, como nos estaba mostrando Kevin, que utilizan datos satelitales, Sentinel. Tenemos mucha gente capacitada en la universidad para poder enseñarles a los estudiantes que se interesen. ¿Por qué? Porque necesitamos darle respuesta al país. Ya vimos que ICF trabaja, pero necesita apoyo también de varias instituciones, y nosotros como la academia creo que podemos dar ese granito de arena generando productos que le puedan servir a ICF también y trabajar en conjunto con ellos. Así que animo a los estudiantes, a los que van a hacer práctica profesional, a los que están en últimos años, de diferentes disciplinas, como pueden ver que es multidisciplinario, pues que le pongan un ojito, ¿no?, a estas áreas, porque son temas que todos los años vemos. Kevin nos acaba de mostrar un informe, me imagino que los informes de los años anteriores son similares, obviamente años con mayores cantidades de incendios, otros años con menores cantidades, pero siempre hay incendios. No es que hay un año que vamos a ir cero incendios, ¿verdad, Kevin? Entonces todo esto, chicos, yo los incentivo para que puedan ver y que puedan trabajar por el país, ¿no? Y a la población en general, creo que debemos de dar ese paso hacia los temas de concientización. Debemos de estar siempre escuchando a los entes reguladores, en este caso a ICF, a COPECO como ente oficial en temas meteorológicos, y sobre todo concientizarnos a la hora de hacer las quemas, ¿no? Hay buenas prácticas. Yo recuerdo que el año pasado salieron muchos especialistas, porque como esto fue un boom y muchos noticiarios empezaron a hablar del tema. Recuerdo de un experto, apellido Zelaya, ¿no?, el ingeniero, que hablaba de una práctica que se había hecho justamente en Occidente, y él mencionaba de que allá se había hecho con una ONG un proyecto y que había resultado con buenas prácticas para todos los agricultores de esa zona. El sistema Casangual. Y me acuerdo que el decano Mejuto de la Facultad de Ciencias Espaciales mencionaba que en los mapas justamente de incendios se miraba que la zona de Occidente era con menores cantidades. ¿De acuerdo, Kevin? ¿No? De acuerdo. Entonces eso significa de que existen buenas prácticas y que las podemos replicar en diferentes partes del país. Entonces incentivo a todos para que puedan abocarse justamente, en este caso, al ente regulatorio que es ICF, para que podamos aprender de ellos, ¿no? Bien. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecerles por sus valiosas opiniones en este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Agradecer a Claudia Caballero del CENTOX de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a Josué Mejía, el coordinador de la carrera de Meteorología de la Facultad de Ciencias, y a Kevin Hernández, quien es el jefe de Protección Forestal del Instituto de Conservación Forestal. Y también agradecerles a ustedes por el favor de su atención. Yo soy Esdras Díaz. Hasta la próxima.